Hola chicos y chicas, gracias por acompañarnos. Hoy estudiamos la lección número 13, titulada Detectives Bíblicos. El versículo para memorizar dice: estos judíos de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Hechos capítulo 17, versículo 11. Es tiempo de orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque vamos a estudiar esta lección en su grata compañía. En el nombre de Jesús, amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Amén. El mensaje de la lección es: adoro a Dios cuando estudio mi Biblia cada día. ¿Te gustaría ser un detective bíblico y descubrir nuevas ideas e información? En nuestra historia bíblica de hoy aprenderemos acerca de algunos detectives bíblicos que investigaron las Escrituras para ver si era cierto lo que les decía Pablo. Jesús le había dado a Pablo una misión especial. Llamó a Pablo para que fuera un apóstol. Su trabajo debía ser contar la historia de Jesús primero a los judíos y luego a todas las demás personas que no fueran judías. Pablo viajó por muchos lugares. Cuando llegaba a una nueva ciudad, iba primero a la sinagoga. Allí les mostraba a los judíos, mediante las Escrituras, que Jesús era el Mesías. Luego Pablo les contaba cómo había llegado a ser cristiano. Cuando Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, algunos de los judíos y muchos gentiles creyeron lo que decía. Muchos se volvieron cristianos. Los judíos que no creyeron se pusieron celosos. Querían deshacerse de Pablo, pero necesitaban ayuda para hacerlo. Esos judíos fueron a la plaza donde se reunía la gente que estaba sin trabajo y allí encontraron personas que estuvieron dispuestas a causarle problemas a Pablo. Pablo y Silas, su compañero de trabajo, se estaban hospedando en la casa de un hombre llamado Jasón. Los provocadores que contrataron los judíos se dirigieron a la casa de Jasón. Cuando llegaron, Pablo y Silas no estaban allí, así que se llevaron a Jasón y a otros cristianos ante los tribunales. Los judíos dijeron que Pablo y Silas estaban desobedeciendo las leyes romanas al decir que Jesús era rey. Dijeron que Jasón debía ser castigado porque Pablo y Silas se estaban hospedando en su casa. El tribunal creyó a la multitud y obligó a Jasón a pagar una multa, pero la multitud nunca encontró a Pablo y a Silas. Esa noche los creyentes cristianos los enviaron a una población llamada Berea. Como era su costumbre, Pablo y Silas fueron directamente a la sinagoga. Los bereanos eran personas más amables que las que vivían en Tesalónica. Ellos escucharon atentamente lo que Pablo les decía. Después de escuchar a Pablo, investigaron cuidadosamente las Escrituras por sí mismos. Querían estar seguros de que era verdad lo que Pablo les decía. Después de estudiar, creyeron esas enseñanzas y se hicieron cristianos. Y después que se hicieron cristianos, continuaron estudiando las Escrituras diariamente. No las estudiaban solamente por curiosidad, sino porque querían aprender más acerca de Jesús. Los ángeles estaban a su lado para ayudarles a entender lo que estaban leyendo. Cuando algunos de los judíos de Tesalónica supieron que Pablo y Silas
estaban en Berea, los fueron a importunar allí. Encontraron en Berea a la misma clase de personas revoltosas. Les pidieron ayuda y comenzaron una nueva protesta. Pero los bereanos enviaron a Pablo a la ciudad de Atenas. Allí estaría seguro. Silas y Timoteo se quedaron a ayudar a los bereanos a aprender más acerca de Jesús. Algunos de los nuevos creyentes bereanos fueron con Pablo. Cuando llegaron a Atenas, Pablo los envió de regreso a Berea. Les pidió que les llevaran un mensaje a sus amigos. Deseaba que Timoteo y Silas se le unieran una vez que acabaran su trabajo en Berea. Los bereanos continuaron investigando las Escrituras. Deseaban saber más acerca de Dios. Deseaban aprender más acerca de Jesús. Jesús nos invita a estudiar la Biblia cada día. Desea que aprendamos más de su palabra. Cuando leas las Escrituras, Él te va a ayudar a entenderlas. Simplemente pídeselo. Él desea que lo conozca mejor. En la gotita de saber de esta lección aprendemos que un apóstol es alguien que ha visto a Jesús. El apóstol Pablo vio a Jesús en una visión en el camino a Damasco. Recordemos el versículo para memorizar. Estos judíos de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Hechos capítulo 17 versículo 11. El mensaje de la lección es: adoro a Dios cuando estudio mi Biblia cada día. Hoy lunes, al continuar con la lección y antes del culto familiar, escribe el versículo para memorizar con la letra más pequeña con que puedas escribir. Prepara una lente de aumento poniendo un poco de agua clara en una bolsita de plástico y cerrando muy bien la bolsa. Coloca el versículo para memorizar debajo de la bolsa. ¿Qué sucede? Préstales tu lente de aumento a los miembros de tu familia y enséñales el versículo para memorizar. Anota el versículo para memorizar en tu diario de estudio de la Biblia. Luego, entonen un canto que hable acerca de la Biblia y agradezcan a Dios por su palabra. Ahora continuamos repasando los versículos para memorizar de las lecciones pasadas. Repite sin ninguna ayuda los versículos de las lecciones 1 y 2 y con la ayuda de alguien los de las lecciones 3 y 4. El versículo de la lección 5 nos dice: del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5 versículo 16. El de la lección 6 nos recuerda: el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Cantemos la alabanza, Pablo el viajero. Como Pablo, que el mundo recorrió. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad de haber estudiado esta lección. Y gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.